Hola, Ángel Luis, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. ¿Cómo estamos, Luis? Bueno, hoy vamos a entrevistar a Ángel Luis Parras, eh, un viejo conocido mío de muchos años. Lleva toda la vida peleando en el trotskismo y en todas las luchas obreras y sociales. Hemos coincidido muchísimas veces en la calle, hemos colaborado en más de una cosita. Y bueno, nos conocimos hace muchos años, a finales de los 80, principios de los 90, Sí, ahí sí. cuando la transición acababa y comenzaba el régimen del 78. Y durante todos estos años es cuando se estaban descomponiendo las organizaciones de izquierda e intentábamos reorganizarnos lo mejor posible, pero el reformismo nos Ujú. dio muchos palos, pero ahí estamos y ahí continuamos dándonos abrazos en cada manifestación que nos vemos. Sí, señor. Eh, en primer lugar, también agradecerte eh, tu presencia en nuestros actos, ¿no? Fundamentalmente en los de Yolanda, ¿no? Eh, la verdad es que nosotros siempre invitamos a todo el mundo porque queremos una cosa que sea plural y que tengamos un buen feeling con todas las organizaciones de izquierda y con todas las personas de izquierda, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos al tajo, vamos al Sí, bueno, tajo. yo Eh, quería, yo quería también agradecerte la invitación y efectivamente, justo estaba estos días viendo las cosas que hacéis y es verdad que porque tú eres un compañero que son ya muchísimos años de lucha, muchos años, ¿no? Y yo creo que en esta vida, reconocer a la gente que ha estado siempre al pie del cañón, yo creo que es muy importante, ¿no? Entonces, para mí es un honor la invitación, como creo que los que tenemos que estar agradecidos somos nosotros a tu trabajo y al de los compañeros de Leganés, que lo que hicisteis con Yolanda, creo que os honra y sabes que yo sé que de parte de la familia y de parte de los viejos compañeros, en eso nuestra eterna gratitud. Así que el agradecido soy yo, Luis, por la invitación. bueno, pues vamos Va. al tajo y bueno, ¿cómo ves el movimiento republicano en estos momentos? Bueno, es muy difícil para mí, ¿no? O sea, disociar lo que es el movimiento republicano del contexto general en el que estamos viviendo. Yo a los que considero que en ese aspecto hay que reconoceros el mérito de que sois la gente más tenaz y en eso en la vanguardia, como por ejemplo la asamblea como la vuestra de Leganés, para mí tiene mucho mérito porque hay un problema general en la llamada izquierda, aunque te soy sincero, cada día me gusta menos ese término porque me parece un significante vacío en muchos casos, una etiqueta que se la colocan algunos que no deberían nunca colocársela. Entonces, en medio de esa situación, que haya gente que mantenga con esta tenacidad el tema de la República es muy importante. Ahora, ahí yo creo que hay que reconocerlo sin ningún desmérito, que somos una minoría en esta lucha. Y que las grandes organizaciones políticas de la llamada izquierda, como estaba diciendo, eh, no tienen un compromiso real de lucha con lo que es la lucha por la República, que en esencia es la lucha por las libertades democráticas plenas. Entonces yo veo, hemos echado mucho de menos iniciativas por parte de ellos, no digo por parte vuestra, que es todo lo contrario, o de gente que hemos apoyado cuando se nos ha llamado, iniciativas claves, como es el tema de la lucha por el referéndum, por los referéndum que se hicieron, que fuisteis vosotros los que más lo movisteis, simbólicos, vamos a llamarles, entre comillas, ¿no? Y dentro de las organizaciones, eso se ha echado de menos, de las grandes organizaciones políticas de la llamada izquierda, ¿no? Creo que hay un hecho que lo pinta de cuerpo entero, que es hicisteis, creo que habéis hecho vosotros también un vídeo, ¿no? Cuando se han presentado iniciativas de exigir en el Parlamento la investigación del rey emérito, pues se vota en contra. Es decir, ¿no? Ya ni investigar, ¿no?
y de parte del gobierno, de un gobierno de coalición progresista como el que tenemos, que se denomina así, no ha habido ni una sola iniciativa de ninguno de los partidos que lo componen de promover un referéndum con respecto a este tema crucial que es de la República. Entonces, veo bien un movimiento minoritario, tenaz, de la gente que lucha, pero es una bandera abandonada por parte de quien más obligación tendría de levantarla. Esa es mi opinión, así a brote pronto. ¿Y cuál es vuestra situación dentro del movimiento republicano? ¿Qué trabajo hacéis dentro del movimiento republicano? Bueno, nosotros no tenemos nosotros somos una organización muy pequeña y entonces, desgraciadamente, hay que decidir dónde uno pone los pesos y las medidas, ¿no? Para nosotros, dentro de lo que dentro del movimiento republicano, lo que hemos procurado siempre es apoyar las iniciativas a las que hemos llegado y sobre todo allí en los sectores donde se milita, en los sectores donde se está, tanto territorial como sobre todo en las organizaciones obreras, como los sindicatos, en este caso como nosotros, que la mayoría estamos en COBAS, defender esa bandera y que las organizaciones obreras la sigan haciendo suya. Entonces, por ejemplo, COBAS ha aprobado en sus congresos y lo ha ratificado como un punto programático, como una seña de identidad, la lucha por la República, la lucha contra el régimen monárquico, eso es muy importante. Y después en todas las, o sea, yo creo que las organizaciones, incluso las pequeñas, cuando se hacen las tareas de propaganda, que son importantísimas y que mucha gente las desprecia, y en realidad lo que más hacen los partidos, los grandes, los medianos, es propaganda todos los días, desde que enchufa la radio por la mañana. En las tareas de propaganda, sí volver a insistir en la lucha contra el régimen, contra este mal llamado régimen del 78, porque en realidad es el régimen monárquico del 78, denunciar el carácter que tiene, exigir la convocatoria de referéndum, ir denunciando cada una de esas medidas, en fin, lo que creo que hacemos unos con más intensidad y más dedicación propia y otros más en el contexto general de los movimientos. Eso es un poco la tarea más o menos que nosotros estamos haciendo. Sé por los compañeros de Cataluña y de otros lugares que ha habido iniciativas de extender lo que se había hecho en Madrid, de las consultas populares, pero no terminaron. Han fraguado en algunos sitios y se han concretado, en universidades, etcétera, pero en otros sitios no han terminado de fraguar. Eso es más o menos lo que te puedo decir, ¿no? Bueno, tú sabes que nosotros, en cuanto al movimiento republicano, tenemos una propuesta muy concreta y que va en buena medida en lo que estás diciendo. El movimiento republicano es flojo y necesita un empuje. Lo que existe así más fuertecillo son plataformas de organizaciones, ¿no? Y lo de las plataformas de organizaciones, nosotros que no somos en absoluto antipartido ni nada por el estilo, entendemos que es que no ayudan a extender el movimiento republicano, porque nos juntamos los 4 republicanitos, decidimos las cosas, y se acabó. Y se acabó. Y no llegamos a más. Con lo que nosotros pretendemos, con el movimiento popular republicano y asambleario, lo que pretendemos es que las piscinas que están vacías se llenen. O sea, es decir, que en estas asambleas, porque nuestra pretensión no es que sea el Leganés, sino que queremos crear un movimiento a donde podamos, hasta donde podamos, ¿no? De hecho, tenemos una coordinadora de asambleas republicanas que están pueblos como Parla, como Alcorcón, en fin, vamos trabajando ese asunto, intentando expandirnos. ¿Por qué lo entendemos así? Porque así damos cabida a gente que no está en organizaciones, que es la mayoría, y puedan participar, puedan decidir más allá, de forma de que en vez de juntarnos los 4 de las organizaciones correspondientes, pues nos juntemos mucha más gente. Claro, para eso hace falta bastante generosidad por parte de las organizaciones, ¿no? Porque en las asambleas no se viene, en nuestras asambleas no se viene en nombre del partido tal, de la organización tal, viene Juan, que es de tal organización.
venimos gente como yo que no estamos en ninguna organización. Y así complementamos y potenciamos el asunto. Es una apuesta muy difícil, es una apuesta que está costando mucho trabajo porque, como bien sabemos, pues cada cual quiere ser hegemónico, cada cual quiere marcar la línea y quieren la unidad siempre que manden. ¿Vale? Esa es una desgracia que tenemos en esta izquierda y bueno, intentamos superarla unas veces con disgustos, otras veces con alegría, pero en eso estamos. En nuestra organización, en nuestra asamblea, hay gente de Podemos, hay gente de Más Madrid. Algo sorprendente, ¿verdad? Pero están. Y están trabajando incluso mejor que otra gente de organizaciones más... más a la izquierda, ¿no? Más comprometidos teóricamente, ¿no? Eso quiere decir que hemos logrado ensanchar lo que el movimiento republicano, lo que tú dices, que las altas direcciones pues no terminan de cuajar el asunto o de tener una determinación hacia el republicanismo, ¿no? Pero desde la base pues están viniendo la gente, o por lo menos en lo que a mí, en lo que yo corresponde tanto en Leganés como en la coordinadora de asambleas republicanas. Bueno, te doy esta charla para que... No, pero es muy interesante, Luis, porque yo creo que refleja una contradicción. Mira, yo, por ejemplo, cuando antes se decía en el sindicato, al que dedico más tiempo ahora es el trabajo de COBAS, como sabes, por ejemplo, la mayoría de los compañeros de la dirección de COBAS son gente vinculada a Podemos, a Unidas Podemos, es así, ¿no? Entonces, sin embargo, nosotros tenemos una relación muy fraternal y en este tema de la República y el posicionamiento de la lucha está porque el sindicato se posicione y todo eso, nunca ha habido problemas, hemos tenido el apoyo unánime de todos los compañeros. Entonces, yo no me gustaría confundir a mucha gente honesta y activistas de Podemos, de Más Madrid, de otros colectivos, con lo que considero que es un drama, que es la posición de sus direcciones, ¿no? Y entonces, porque esa es la contradicción, es decir, tú imagínate el esfuerzo, a ti no te lo voy a explicar, porque lo conoces un millón de veces mejor que yo, el esfuerzo de mantener esto todos los días, de impulsar estas iniciativas de organizaciones muy pequeñas, muy humildes, que intentan juntar, y sin embargo los grandes aparatos es una propaganda sistemática en contra de esto que se está haciendo. Porque o sea, nosotros, por ejemplo, tenemos un gobierno de coalición donde hay un partido que es el Partido Socialista Obrero Español, el mayoritario, que vota contra que se investigue al rey emérito, que es fanático defensor de la monarquía. No una. Claro, y es fanático defensor de la monarquía. Y tienes otro partido, que es Unidas Podemos, que en teoría no está en esa posición, pero cuyos dirigentes son los que empezaron diciendo que había que acabar con el régimen del 78 y acabaron convirtiendo la constitución del régimen del 78 en el programa suyo, en su programa. Es decir, que tú sabes, igual que yo, que cada vez que ha habido una iniciativa de consulta popular, no han movido un dedo. Cuando eran los que más medios tenían, desde el Ayuntamiento de Madrid cuando estaba Carmena, desde todas las instancias. Entonces, claro, la contradicción es brutal. Es decir, por eso decía lo del problema este de la izquierda. Quien más medios, posibilidades y audiencia tiene, acaba plegándose al régimen y acaba comportándose como la izquierda del régimen del 78, y quienes menos medios tienen son esos militantes, incluidos algunos de esos propios partidos, que se dejan el alma por explicar que no puede ser que en el siglo XXI sigamos teniendo un régimen como la monarquía, que es la heredera del franquismo, de sus instituciones, y que es la negación misma de las libertades democráticas plenas. Pero esa es la contradicción en la que estamos. Esa es la contradicción. Y creo que además el daño que más se hace es que permanentemente se pretende hacer, o sea, para que pase esa propaganda de que la figura del rey es una figura testimonial, que no pinta prácticamente nada, ¿no? Cuando es la columna vertebral, capitán general de los ejércitos y la columna vertebral del régimen, ¿no? Entonces, y no hay una ley que entre en vigor si no está sancionada por él. Así es. O sea, hasta la última ley, ¿no?
Y bueno, pero fíjate, para mí esa es la paradoja. La paradoja es que organizaciones que ni siquiera se puede decir que sean organizaciones marxistas o revolucionarios y tal, como los independentistas, resulta que en un sentido son más vanguardia en la lucha contra la monarquía que estas otras organizaciones. Esa es la paradoja, es decir, solo hay que ver los recibimientos que le brindan al rey y las mociones de investigación en el Parlamento, etcétera. Esa es la contradicción en la que estamos. Entonces, yo creo que la contradicción que tenemos es, desde mi punto de vista, es necesitamos un marco unitario, como el que vosotros estáis impulsando. Necesitamos, además, unidad de acción para gente que no tenga por qué estar en ese marco unitario, pero apoye, desarrolle iniciativas concretas, ¿no? Necesitamos eso. Y al mismo tiempo es muy difícil poder hacer eso sin confrontar con este sector, que es una maquinaria de propaganda en contra de lo que hacemos. Ese es el tema. Es decir, por ejemplo, yo quedé muy gratamente impresionado en la última consulta popular que se hizo. Yo participé en las mesas de Vallecas, ¿no? Y quedé gratísimamente, me pareció una actividad muy, muy gratificante, porque incluso hasta gente que votaba a favor de la monarquía participó en la consulta. Y te venían con una espontaneidad y una naturalidad entrañable, era gente del barrio, es decir, gente del barrio, ¿no? Que por supuesto tú les decías, te venían, oiga, yo puedo votar por la monarquía. Mire, señora, si estamos haciendo la consulta para que usted vote lo que le dé la gana. Es decir, pero lo tenemos que hacer nosotros, fíjese usted. Y entonces venían y charlaban y tal. Entonces, es un tema que se puede hablar, que se puede explicar y que hay mucha gente que se le puede convencer de la importancia que tiene la lucha por la República. Pero tenemos una maquinaria de propaganda brutal encima, que no es solo la derecha, no es el canalla de la Abascal con los vivas al rey cada vez que abre la boca, o los del PP, es de los que se supone que son de nuestro bando y desde el gobierno, que es una maquinaria de propaganda monárquica, por activa o por pasiva. Entonces, para mí es la contradicción que tiene ahora mismo todo este movimiento, ¿no? No nuestra, pero es una contradicción de la vida, es lo que me quiero referir. Ya lo has dicho, pero tengo que remarcar que hay gente de Podemos y además de Madrid que están trabajando muy seriamente, por lo menos en nuestra asamblea y en las asambleas de la coordinadora, ¿no? Y no puedo dejar de decirlo porque... Y está muy bien y les honra muchísimo, Luis. A esos compañeros y compañeras que son de Podemos, que son de Izquierda Unida, que están en este movimiento, para mí, yo me quito el sombrero, les honra, les honra. Pero lo que me quiero referir es que sus dirigentes no son lo que ellos hacen. Sus dirigentes, lamentablemente, o sea, ellos hacen esa labor y los otros le patean. Entonces, les honra ese esfuerzo, pero eso no quita que, como sus partidos, desgraciadamente, estén en otra, ¿no? Pero tú ves que el movimiento popular republicano debería ser asambleario tal como planteamos nosotros, o tú ves otras fórmulas organizativas. No, a mí me parece muy bien la fórmula que vosotros planteáis. Me parece muy bien el carácter asambleario, porque además yo entiendo que vosotros no condicionáis, por lo menos yo es como lo hemos sentido, o sea, y me parece que es elogiable también, no condicionáis la pertenencia o no a esa tal o cual asamblea para el que se pueda desarrollar de manera conjunta unidad de acción e iniciativas que se hagan en común. Y eso está muy bien, porque eso es ofrecer un marco a todo el mundo, a quien quiere trabajar de manera permanente en un organismo de naturaleza asamblearia y a quien por las razones que sea, no ni siquiera por desacuerdos políticos, sino por falta de medios de actividad, de lo que sea, pero que haya un lugar de encuentro, de actividad común, etc. Entonces yo me parece que está muy bien ese trabajo que estáis haciendo, que es muy loable y bueno, y que tenemos que seguir viendo qué tipo de iniciativas en concreto. Creo además de una cosa que hay que tener, yo creo que esta lucha exige miras más altas, ¿no? Y entonces, claro, si la gente que ya somos muy veterana, si no hubiéramos ido por la vida por las miras más altas, ya nos hubiéramos matado hace muchos años, ¿no? Y entonces, justamente que si hemos podido sobrevivir y seguir aquí al pie del cañón un poco ya más tullidos, ya más mayores, pero aquí es porque nunca hemos mirado solamente a la punta de nuestros zapatos, ¿no?
Y yo creo que por este tema de la monarquía, tarde o temprano, tiene que estallar, tiene que estallar. Hay miles de jóvenes que no tienen ninguna deuda con la monarquía. Es decir, no son generaciones que te pongan, que te digan, como todavía nos toca escuchar, es que si no hubiera sido por hubieran seguido los militares, o no hubiéramos hecho la transición, o no sé qué. Ya cada vez son generaciones enteras que no tienen nada que ver con eso, que no tienen ninguna deuda de gratitud, entre comillas, con estos. No es de extrañar que sean los jóvenes la gente que más desprecio tiene por el rey emérito y por este tipo de actitudes, ¿no? Cuando, como decís ahí en vuestra propaganda, que me parece muy bien, recordáis cuánto cuesta la educación de la infanta, ¿no? Los chavales que tienen que estar hacinados en escuelas que les falta educación pública, etcétera, y aquí la señorita con más de 76.000 euros por año que cuesta el erario público su educación. Yo creo que toda esa gente va a hacer caldo de cultivo y en algún momento lo van a tener que pagar. Yo creo que va a ser así y hay que tener mucha paciencia y seguir explicando. Y yo creo que hay que el trabajo nuestro también, como planteáis, para mí hay que colocar el dedo en la llaga de todo el mundo. Es decir, nosotros nos declaramos republicanos, luchamos por la república, pero lo que estamos diciendo es que queremos poder ejercer el derecho a decidir, simplemente eso. Que se pueda organizar un referéndum y los que no opinen como nosotros, que vayan y lo digan. Pero la pregunta es, si tan democráticos son, ¿por qué no nos dejan ni elegir eso? Si son tan democráticos, si ellos representan la democracia y los valores de la democracia, ¿por qué la gente no puede ir a votar república o monarquía? Es lo que demuestra es justamente la esencia de una constitución y de un régimen, que es la negación de las libertades. Eso es lo que... Entonces, volver a insistir en el referéndum, me parece que es una labor muy importante y que va a hacer mella. Bueno, nosotros, como habrás visto en nuestra propaganda, fundamentalmente enfocamos hacia el futuro, ¿no? O sea, porque el debate no está en qué pasó en el pasado. Eso es. Pasó, cosas buenas, cosas no tan buenas, pero lo que tenemos que mirar es al futuro. ¿Qué tipo de república queremos hacer? Claro, en ese aspecto, en tanto que gente que provenimos de la izquierda, y en España la república y la izquierda van unidas de la mano por la historia del propio país, pues tenemos que mirar a futuro y ahí y estar fundamentalmente involucrados en la realidad social de cada pueblo y cada barrio. Nosotros vamos a las manifestaciones de la sanidad, de los pensionistas, de todo lo que hay. Y si no llegamos a más es porque nos falta gente, ¿no? Porque nosotros hemos nacido con un espíritu no para ser el clásico chiringuito de la izquierda, que nos juntamos los cuatro izquierdosos y nos hacemos terapia de grupo y nos quedamos tan a gusto. Nosotros nacemos, otra cosa es que lo consigamos, con la voluntad de crear un gran movimiento asambleario en cada pueblo y en cada barrio. Esa es nuestra intencionalidad. Y bueno, cambiando un poquito de tercio, que no es, ya me estoy repitiendo yo un poquito. Bueno, el momento estrella, el tema estrella ahora mismo es las elecciones. Las elecciones, ¿no? Bueno. Cuéntanos un poquito tu visión. Mira, yo te faltaría la verdad si dijera que tengo una opinión acabada. Estamos todos un poco terminando de digerir los hechos, los datos, estudiándolos, que me parece muy importante. Ahora, yo si tuviera que hacerlo así en frases, a riesgo de ser muy esquemático, ¿no? Primero, yo creo que es un triunfo político grande de Isabel Ayuso, del PP, eso es innegable. Pero es un triunfo tan grande como en un sentido esperado. No entiendo muy bien tantas sorpresas. A no ser que se haya menospreciado y mucho. Y menospreciar al enemigo es uno de los errores más grandes que se puede cometer. O sea, esta visión de una presidenta medio tarada, idiota, no sé qué, que ve y ahora... Bueno, el que se haya querido creer ese rollo... Por ejemplo, yo me río muchas veces con
con la actriz esta buenísima, Cristina Gallego, la que hace en el intermedio las imitaciones, me parece muy simpático, ¿no? Pero bueno, pues es que no es así la vida. Es decir, o sea, Isabel Ayuso es... yo no, este 1 de mayo me refería a eso cuando estuve interviniendo, una cosa muy básica, es decir, todo gobierno en esta sociedad capitalista es un gobierno burgués. Todo gobierno que llega. Es decir, los gobiernos tienen un carácter de clase. O sea, es esto de desclasar el lenguaje y sustituirlo por ciudadanía, por gente, pero como si no existieran las clases sociales, es un disparate. El gobierno de Isabel Ayuso es en primer lugar un gobierno burgués, labrado durante décadas, el Partido Popular, al mismo tiempo que se iba cambiando todo el modelo productivo en Madrid. Tú conociste Madrid hace muchos años. Hoy el 62% del Producto Interior Bruto madrileño es el comercio, es la hostelería, son los servicios a las empresas, es el turismo, es la inversión extranjera. En el año 2020, el último trimestre, el 80% de la inversión extranjera vino a Madrid. Esto es el capital especulativo. Y esta mujer es la faraona de la libertad para todo eso. Es decir, venga a Madrid que les bajamos los impuestos, venga a Madrid que hay libertad de horarios comerciales. Madrid es el lugar donde las grandes superficies comerciales más horas se abren al año. Están todos los días abiertas. Entonces, esa libertad, que en realidad la libertad de comercio de la que ella habla, tiene una base social. Une al viejo Madrid reaccionario, el de los militares, la administración, el del barrio Salamanca, toda una legión de comerciantes, pequeños comerciantes, hosteleros, bares, etcétera, 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 que se ha ido fraguando en este modelo productivo y que es para quien habla Ayuso. Ayuso hace eslóganes que va dirigida a su gente y para fanatizar a su gente, y punto. Incluso creo que en esta ocasión han arrastrado a un sector de los propios trabajadores de sectores como el comercio y la hostelería, que frente a la actitud absolutamente errática de los demás, han visto en esta tía la coherencia de tener los bares abiertos de cosas a costa de la salud de la gente que le importa un huevo, ¿no? O sea, entonces, yo creo que primero no es tan extraño ese triunfo, y creo que lo primero que hay que señalar. Ahora, a partir de ahí, estos de las fichas azules son como los del parchís, ¿no? Se comen una y se cuentan 20. Entonces, eso de que y todos los barrios obreros y todos los pueblos obreros del sur se tiñeron de azul. Bueno, que echen cuentas porque no es verdad. Saben que están mintiendo. Es decir, en los barrios obreros, lo que se ha producido, si es un orden distinto de las candidaturas, por el estrepitoso desastre del Partido Socialista. Entonces, que ha arrastrado a todos los demás. Y entonces, pero si tú sumas por bloques, por ejemplo, Leganés, yo estuve viendo Leganés, Vallecas, Getafe, bueno, todo una buena parte del cordón industrial y los barrios obreros de Madrid siguen siendo voto obrero. Es la suma, está claro. Y voto de izquierda. Entonces, que no cuenten más historias. Y luego creo que hay una parte inevitable en el análisis, así que es, yo creo que es el intento de repetir en Madrid el gobierno de coalición central, ha arrastrado al PSOE y detrás del PSOE a los que han apoyado ese proyecto, es decir, al fracaso en el sentido de sacar mayoría, porque el gobierno es un gobierno desacreditado, no nos engañemos, no solo en esos sectores, en los propios trabajadores. Es decir, a ver, o sea, es el gobierno de los que llegaron prometiendo derogar las reformas laborales y seguimos con las reformas laborales, de acabar con la ley Mordaza y seguimos con la ley Mordaza. ¿Me explico? Es decir, ahora han inventado lo de los ERTES, que yo explicaba el otro día en el arte, o sea, que es un chollo padre para los empresarios. Y miles de trabajadores están perdiendo más del 30% de su salario todos los meses. Entonces, ¿quién le ofrece un gobierno como este alternativo a miles de muchos trabajadores? Yo creo que es heroico que hayan votado a la izquierda, porque no les han dado una sola razón para votarles, desde mi punto de vista. No son una alternativa. La izquierda, cuando llega al gobierno, tiene que ser ejemplar. Y en cambio, fíjate cómo hace. Esta gente llega al gobierno y no cambia ni el nombre de una calle en Madrid. O sea, no hay narices ni a cambiar un nombre de una calle en Madrid, ni en cualquier. Y cuando llega a la izquierda es la actitud timorata, es la actitud de no enfrentarlo, y eso es demoralizante. Entonces, yo creo que esta gente ha obtenido un buen resultado, se lo van a acabar comiendo con patatas,
se lo van a acabar comiendo con patatas, porque fíjate, su modelo es Trump. El modelo es Trump. Bueno, pues mira lo que le pasaba a Trump. Mira dónde acaba Trump. Así que nada, tiempo al tiempo, que sigan festejando, que ya veremos aquí quién se va a reír el último, ¿no? Pero para mí la lección, o sea, que tendríamos que aprender como trabajadores es cuando decimos eso de que la lucha es el único camino, que la lucha está en la calle, que todo lo que no sea poner el centro de los movimientos sociales, como decías, le decías tú el otro día a este chico, a Salvador, yo creo que es así. Es decir, o sea, hipotecar todo a unas instituciones que son las instituciones del régimen del 78, a una ley electoral que, acuérdate, la ley electoral que tenemos es preconstitucional, preconstitucional. Es decir, la aprobaron antes de aprobar la propia Constitución. Si la Constitución ya es reaccionaria, imagínate la ley previa que venía del franquismo. Bueno, pues con esas leyes son con las que se hacen las elecciones. Y, por ejemplo, en este caso, aunque le haya tocado joderse a Ciudadanos, que se jodan, ¿qué le vamos a hacer? Otros años han jodido mucha más gente que ellos, pero un partido con 120.000 votos en Madrid no saca ni un diputado. Y uno como vos con 330.000 se lleva 13. Entonces, ese criterio de una persona un voto nos lo van a tener que explicar otra vez con matemáticas distintas. Y esa es la ley en la que se fundamenta. Entonces, si tú sumas el marco la estructura social que se ha ido modificando en Madrid, sumas el carácter antidemocrático de la ley y del dominio completo de los medios de comunicación que sacan a quien quieren y a no quieren, ¿no? Y por otro lado, la falta de una oposición real a ese proyecto, a ese modelo productivo, a ese proyecto de Madrid y de todo el Estado, bueno, pues el resultado no es tan raro, tan extraño. Y yo me quedo con, yo creo que el combate al Ayuso, para echar a Ayuso y a la extrema derecha, exige pelear y pelear por políticas sociales, por políticas para la clase obrera, para los sectores más desfavorecidos, para los jóvenes y muchas plazas rojas como la de Vallecas. Y mucha gente luchadora como la de Leganés que salió a plantar cara a esta gente. Eso, lo otro es lo que no vale. Lo otro yo creo que es lo que nos desarma, lo que nos desanima y lo que les deja el terreno expedito a todos estos, ¿no? Entonces, más o menos, que no me quiero enrollar mucho más, es un poco la opinión que te puedo dar sobre Sí. estas elecciones. Bueno, yo opino que el análisis de estas elecciones lleva más tiempo Sí, porque, pero bueno, para salir del paso, pues lo primero, como tú has dicho, ¿no? Porque esto es algo coyuntural o estructural, en fin, claro. hay que estudiar todo un poquito más, ¿no? Pues yo qué sé, pues estamos terminando la entrevista. Di lo que te parezca de No, despedida. ¿Eh? pues nada, no se me ocurre más nada para no darle la chapa a nadie. Lo único sí te vuelvo a repetir, de agradecer el detalle, porque además has sido insistente y has sido tú el que has propuesto esto y te lo agradezco muchísimo. Animaros, porque merece la pena el esfuerzo que estáis haciendo, Luis. Es decir, hay más gente que os ve y que sois un referente. Hay para gente que seguís siendo un referente, entre los cuales me incluyo, claro. Y nada, mucho ánimo y vendrá el Ayuso, el que venga, y la vida sigue y la lucha sigue y nos tendremos que ver en la calle y tirando para adelante porque la vida es así, no te da respiro y ojalá pues estos que se confíen y se crean que son los reyes del mambo ya les esperaremos, tiempo al tiempo. Y nada Bueno, más, muchísimas gracias. pues ya solo decirte que, bueno, pues que nuestras asambleas están abiertas, que participéis en ellas sería interesante, sería darle mayor contenido porque merece la pena. Ajá, Por muy lo bien. menos para nosotros merece la pena que todas las organizaciones invertáis militantes y el tema republicano que yo sé que muchos los tenéis en las prioridades, no son, y yo creo que este momento es para dar prioridad al tema república y no con declaraciones, sino estando en el propio movimiento.
y te hago, esa es mi opinión, seguro que Está estará bien. equivocada como todos, ¿no? Pero bueno, os hacemos esa invitación y me gustaría que la aceptarais, ¿no? Perfecto, tomamos Bueno, nota, Luis. bueno, Tomamos nota. Un abrazo muy grande, Luis, tío. un abrazo muy grande, ¿eh? Igual te digo, cuídate mucho. Salud y república. Salud y república.